Bueno, bienvenido a otro podcast más de una serie de podcasts. Si es la primera vez que escuchas, te recomiendo que busques dentro de la serie el primer podcast porque llevan una secuencia. Hemos estado hablando de recordar nuestra verdadera identidad, que es una identidad espiritual. Recordar que somos espíritu teniendo una experiencia humana. Y hemos estado viendo cómo en esta experiencia humana hemos creado una nueva identidad, después de haber olvidado la identidad original. Para entender nuestra identidad original, para entender qué es lo que en realidad somos, necesitamos una historia. Es imposible en realidad comprender lo que somos y cómo se originó todo. Pero como seres humanos siempre estamos buscando una explicación racional, porque necesitamos siempre entender de alguna forma las cosas. El problema es que tenemos una mente de tercera dimensión que está muy limitada para poder comprender una experiencia que no se puede comprender desde este nivel. Y para esto pongo un ejemplo, es como, ya he puesto este ejemplo, a veces repito las cosas, pero es importante porque la repetición ayuda mucho. Es como si tú estás viendo a un gusano en una mesa, caminando sobre la mesa, y le quieres explicar al gusano que el gusano está en una mesa, que la mesa está sobre un planeta, que el planeta gira sobre su propio eje, y que el planeta se traslada alrededor de un sol. ¿Cómo le vas a explicar esto al gusano? Pero el gusano quiere saber en dónde está. Pero no hay forma de explicarle. Entonces tenemos que inventar un cuento, una historia en el idioma del gusano para poderle explicar. Y lo que podamos explicarle en ese lenguaje tan limitado, el lenguaje del gusano, no se va ni a acercar a lo que en realidad está sucediendo. Pero podríamos inventar una historia, ¿no? Lo mismo sucede cuando nos cuestionamos acerca de quiénes somos, cómo se originó todo, la creación misma, cómo sucedió esto de la creación. Entonces, para esto nos hacemos también historias, metáforas, que como al gusano nos pueden servir de referencia, pero que jamás se van a acercar a lo que en verdad sucedió. Es imposible que lo podamos comprender. Habiendo dicho esto, vamos entonces a hablar de estos cuentos, de estas historias que nos dicen, nos indican o nos apuntan hacia lo que sucedió en el origen. El tiempo se percibe de forma lineal solamente a través de nuestra mente de tercera dimensión. El tiempo en realidad no existe. Nosotros lo vemos de forma lineal porque nuestra experiencia es de esta forma. Pero en realidad no hay tiempo. Esto es muy difícil de comprender con la mente de tercera dimensión. Es como lo del gusano. Entonces, vamos a intentar abrir un poco la mente para intentar comprender esto mejor. En el origen estaba la fuente o estaba Dios. El nombre no importa. También dentro de estas historias es importante no clavarse con los nombres, porque yo sé que la palabra Dios tiene referencias religiosas. Entonces tú le puedes llamar la fuente, el absoluto, Dios, no importa el nombre. Pero en el origen estaba Dios, yo le voy a llamar Dios, para efectos prácticos, la fuente, Dios, y Dios, las cualidades de Dios son amor, paz, felicidad, plenitud, perfección, etc. Dios es creador, la fuente es creadora. La fuente un día creó una extensión de sí misma. Vamos a llamarle el Hijo. Tampoco es importante cómo le llamamos, pero le vamos a llamar el Hijo para poderlo escribir de alguna manera. No nos clavemos en estas definiciones porque nos pueden llevar a conceptos que tenemos ahí mal interpretados pueden ser religiosos o lo que sea. Entonces, pero para efectos prácticos vamos a llamarle al Padre y al Hijo.
El Padre es Dios y el Hijo es esta extensión que crea el Padre de sí mismo. El Hijo es creado a imagen y semejanza del Padre. Tiene las mismas cualidades y también es creador. Entonces, una vez que el Padre crea al Hijo, vamos a utilizar una historia que es conocida, que es la historia del Hijo Pródigo, en donde está el Hijo en el reino, con el Rey que es su Padre, y el Padre y el Hijo viven en este reino maravilloso en donde las condiciones son amor, paz, felicidad, abundancia, perfección. Es el reino de los cielos. El Hijo entonces vivía en el reino con su Padre y un día decide valerse por su cuenta y explorar afuera del reino. Entonces la historia cuenta que el Hijo se va de casa de su Padre y una vez que se va del reino, por primera vez empieza a experimentar escasez, miedo, frío, todo lo que tenía en el reino, en casa de su Padre, aquí empieza a experimentar lo opuesto, miedo, frío, escasez. Pero entonces aquí sucede algo muy interesante, que el Hijo Pródigo mientras está afuera del reino, se cuestiona y por una fracción de segundo hay un pensamiento que lo hace sentir culpable. Escucha, aquí es en donde pudiéramos decir que surge este concepto del ego, que no es más que un sistema de pensamientos. Es un sistema de pensamientos, no es más que un pensamiento, es un pensamiento que tiene el Hijo de Dios, que escucha en su mente, por llamarlo de alguna forma, que le dice: ¿qué hiciste? ¿Te fuiste de casa de tu padre? Eres un ingrato. Esto se escucha en primera persona, cuando el ego se escucha, ya lo hemos platicado, en mi mente como primera persona. ¿Qué hice? Me fui de casa de mi padre. Soy un ingrato. Y esta voz continúa, este sistema de pensamiento continúa, y por primera vez el Hijo se siente culpable. Esta es la culpa original. Se siente culpable de haberse ido de casa de su padre. Se siente culpable y se siente que el papá va a estar enojado porque esta voz le sigue diciendo que es un ingrato, que el papá le había dado todo y que él se fue sin decir nada, ¿no? Entonces el Hijo se siente culpable y surge esta creencia de que su padre está enojado. Este es el miedo original que se le tiene a Dios. De aquí se desprenden conceptos aberrantes, ¿no? Como el pecado y Dios me va a castigar y todo esto, ¿no? Es una creencia nada más que tiene el Hijo cuando cree que su padre está enojado. Entonces surge este sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del ego. El ego, entonces, continúa, y lo que hace el ego es que le ofrece un plan al Hijo de Dios para encontrar todo aquello que tenía en el reino, que es la paz, la felicidad y la seguridad. Y le dice: yo te voy a decir en dónde puedes recuperar todo esto que perdiste. Y además es un lugar en donde tu padre no te va a encontrar. Y así no te va a poder castigar. Entonces el ego le muestra un camino que se opone al reino de los cielos, va en oposición, y le propone que ahí va a encontrar el Hijo la paz, la felicidad y la seguridad, la perfección y todo lo que parece que perdió en el reino. Este plan, si se opone al reino de los cielos, ¿cómo va a ser ese plan? ¿Cómo es el plan que es un plan opuesto al amor? Pues es un plan de miedo. ¿Cómo es un plan que es opuesto a las condiciones de paz, de amor y felicidad? Pues es en completa oposición. Pero el ego es muy astuto y confunde al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios hace un pacto con el ego y lo escucha y lo sigue. Y ahora el Hijo de Dios está buscando la paz, la felicidad y la seguridad, en donde el ego le muestra que los puede encontrar, pero como ahí no están, entonces el Hijo de Dios
se pierde en esta historia, ¿no? Recordemos que en la historia del hijo pródigo, el hijo regresa a casa de su padre y se da cuenta que su padre nunca estuvo enojado. De hecho, le hace una fiesta cuando regresa y hay toda una celebración. Pero bueno, ahorita el Hijo de Dios se encuentra o nos encontramos, porque todos somos el Hijo de Dios, solo hay un Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encuentra o nos encontramos ahorita en este momento en donde el ego nos propuso un plan distinto para encontrar lo que parece que habíamos perdido. Ahora, esto en realidad se entiende mejor de esta manera. Yo, a través de mi experiencia, que he logrado sanar muchas cosas de mi vida y encontrar este espacio de paz interior, yo realmente enseño esto por mi experiencia. No son conceptos que simplemente aprendí, sino son conceptos que he logrado vivir como experiencia. Y parte de lo que me ha ayudado, en gran parte, es el curso de milagros. Un curso de milagros. Les voy a hablar un poco más de esto más adelante. En el curso de milagros yo entendí mejor esta historia del hijo pródigo. Porque dice el curso que en realidad, continuando con esta historia, que recordemos no se acerca a lo que en realidad sucedió, pero bueno, nos satisface un poco, ¿no? Satisface un poco nuestro intelecto. ¿Qué sucedió en realidad? En realidad lo que sucedió es que el hijo del padre nunca se fue del reino. Lo que sucedió es que el hijo cayó en un profundo sueño y soñó que se iba, pero en realidad no se fue. El hijo cayó en este profundo sueño. Entonces, si esto fue así, lo que está realmente sucediendo es que el padre y el hijo siguen en el reino, en donde todo está bien, en donde el hijo está a salvo, pero el padre observa que el hijo está teniendo una pesadilla, está soñando en el exilio, está soñando con este exilio, en donde sueña que se fue de casa de su padre, que se separó de su padre. Y el padre, que lo ve dormido, no se preocupa porque ve que es un sueño, pero sí se ocupa el padre de que el hijo no se pierda para siempre en este sueño. Entonces, ¿qué hace un padre cuando un hijo está teniendo una pesadilla? ¿Cómo despiertas a un niño que está teniendo una pesadilla? Lo despiertas suavemente, esto es lo que hacemos. Con una voz suave y tal vez algunas caricias muy suaves, lo invitamos a despertar. No llegas y lo sacudes de golpe, porque lo puedes asustar. Este es el mismo efecto. El padre ve que el hijo está en este profundo sueño, soñando con estas pesadillas, y hay una voz que le está diciendo al hijo todo el tiempo: despierta, estás soñando, lo que estás viendo es solamente un sueño. Es una voz muy suave, es una voz que siempre está ahí invitando al Hijo de Dios a despertar. El curso de milagros a esta voz le llama Espíritu Santo. Ojo con las definiciones, porque nos pueden remontar a todas estas asociaciones religiosas. Entonces, Espíritu Santo es lo de menos. Le podemos llamar de cualquier forma, pero es esta parte de Dios que nos está llamando a despertar constantemente. Espíritu, a mí me gusta llamarlo Espíritu Santo porque yo lo aprendí del curso, pero entiendo que el Espíritu es invisible y santo es porque está libre de error. En realidad pecado significa error, pero al pecado se le ha dado una interpretación nefasta. Pecado es error. El Espíritu Santo es este espíritu que está libre de error. Vamos a hablar en qué consiste esto del error. Entonces, esta voz suave del Espíritu Santo, que es la que nos está constantemente llamando a despertar, está siempre ahí. El Hijo sigue a salvo, no se ha ido a ningún lado. Ahora, mientras el Hijo duerme en este profundo sueño, imagina y proyecta un mundo en donde se percibe separado de Dios. Pero además, su sueño empieza con la culpa. Se sintió culpable porque pensó que se separó de Dios, creyó que Dios estaba enojado, escuchó esta voz en su mente que le propuso un plan que se opone al plan de Dios, porque el plan de Dios, ¿cuál es? El plan de Dios es el plan del Padre, que el Hijo despierte suavemente y que regrese y
y vuelva a estar en ese reino maravilloso de donde nunca se fue, en donde está todo bien, en amor, en paz, en felicidad. Esto es lo que quiere el Padre. El Padre quiere que el Hijo despierte y recupere la felicidad. No quiere que el Hijo permanezca en este profundo sueño. Pero mientras el Hijo está en el sueño, escuchando al ego, porque la voz del ego es muy fuerte, es una voz que opaca o ahoga a la voz del Espíritu Santo, el Hijo está buscando ahora, en este sueño, la paz, la felicidad y la seguridad. Está en búsqueda de algo. Está escuchando al ego, y el ego es esta voz que no quiere que el Hijo despierte, porque si el Hijo despertara, el ego desaparecería. Para el Hijo de Dios, en este momento, el sueño parece muy real. Para nosotros lo que vemos parece muy real. Pero pensemos también cuando nosotros soñamos en la noche, hay sueños que parecen muy reales. Entonces aquí hay una pregunta que es muy interesante. Si tú recuerdas haber tenido, que seguramente has tenido sueños reales o lúcidos, en el momento en que estás soñando parece totalmente real. Totalmente real. Entonces la pregunta es, ¿ese sueño que tuviste fue real o no fue real? Y aquí es donde viene la respuesta, que tiene dos respuestas y es complicado de entender, porque en muchas tradiciones y el Curso de Milagros dice que lo que estamos viendo es una representación mental, una proyección mental, una especie de sueño o de ilusión, y que no es real. Claro que a nosotros nos parece real, pero es lo mismo. Cuando tú sueñas, tienes un sueño muy vívido, muy lúcido, yo te pregunto, ¿fue real o no fue real? Entonces tú puedes decir, pues sí, mientras duró, parecía real. Pero ¿qué pasa cuando despiertas de ese sueño? ¿Qué pasa con el sueño? El sueño desaparece, ¿no? Y entonces te das cuenta que no fue real. Pero sí fue real mientras lo soñabas, ¿no? Entonces esta como definición paradójica de si es real o no es real lo que estamos experimentando. Pues es real en términos de que lo estamos experimentando y nos parece real, pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, no es real, no es más que una proyección o un sueño. Ahora, el Hijo es creador y proyecta este escenario en donde se proyecta a sí mismo, y lo que se está representando en su sueño simboliza esta culpa original que el Hijo sintió y esta creencia de haberse separado de su Padre, la creencia en la separación. Entonces en el sueño el Hijo se percibe separado inclusive de sí mismo y percibe o proyecta un mundo basado en este concepto de separación. El Hijo de Dios se percibe a sí mismo separado de sí mismo y percibe todo separado de sí mismo. Y entonces empieza este gran juego, que es el sueño en el que nos encontramos ahorita, en donde el Hijo de Dios se fragmenta y empieza a jugar y a representarse a sí mismo, y es lo que nosotros percibimos en el otro. Parece que hay otras personas, pero en realidad todos somos el Hijo de Dios. Pero esta representación que se basa en la separación nos hace percibirnos separados, y este es el plan que el ego también está llevando a cabo. El ego quiere que nosotros pensemos que estamos separados y no quiere que reconozcamos y que nos demos cuenta que no estamos separados y que solo hay una mente y que solo hay un Hijo de Dios, que es el que se está soñando en el exilio, separado de sí mismo, fragmentado, representando en su sueño y en sus proyecciones la culpa original, la creencia de que se separó de Dios y la creencia de que Dios lo puede castigar. Todo esto se está representando, por eso el mundo que ves es una representación de la culpa, del castigo, del miedo, de todo este plan del ego que se opone al plan de Dios. Ahora, ¿de qué se trata entonces el juego? Se trata de despertar, que es esta es la voluntad de Dios, que despertemos. Dios garantizó que el Hijo no se perdiera en este profundo sueño porque dejó en su mente esta parte que le recuerda que todo está bien. Le recuerda del amor perfecto, de la paz perfecta, y entonces el Hijo experimenta esto en forma de anhelo. Esto ya lo platicamos
cuando platicamos de la imagen que formamos de nosotros mismos, que anhela la paz, la felicidad y la seguridad, y la anhelan porque muy, muy profundo en la mente está el recuerdo de que la teníamos. Ahora, ¿qué pasa entonces? El Hijo de Dios en realidad nunca se fue, no se separó de Dios. Dios no está enojado, Dios es puro amor. Este es un nuevo concepto que tenemos que tener de Dios. Dios no castiga, no existe el pecado. Todo lo que el Hijo de Dios está soñando le parece muy real, y entonces él mismo es el que se está representando esta forma de castigo porque se siente culpable. Es muy complejo este sueño del Hijo de Dios. Pero vamos a ver esto de esta forma. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir despertando, porque el Hijo de Dios en este profundo sueño fue cayendo en niveles más profundos de sueño, en donde esta culpa original y esta creencia en la separación se fueron proyectando en diferentes niveles de sueño. Lo que hay que hacer es despertar. Pero veamos esto así. Nosotros, nuestra esencia, nuestra verdadera identidad, que es espiritual, siempre está ahí. Yo ya les hablé una vez de esta analogía. Lo que estamos buscando, que es nuestra verdadera esencia, que es este Hijo de Dios que nunca se fue de su casa, es como el sol. Esta esencia siempre está ahí. No nos podemos separar de esta. Podemos pensar que nos separamos. Podemos alucinar que nos separamos. Podemos soñarlo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recordar quién soy? ¿Qué es lo que tengo que hacer para volver a hacer contacto con este sol que siempre ha estado ahí? Tengo que quitar todas esas nubes que ocultan el sol, que son obstáculos que yo mismo he puesto, que el curso de milagros llama, son los obstáculos al amor. El amor siempre está ahí, nosotros somos ese amor, nosotros somos ese ser espiritual que se encuentra en amor, pero nosotros hemos puesto obstáculos que son capas que no nos permiten ver eso. El curso de milagros es un programa de entrenamiento mental, entre otras cosas, que nos ayuda a ir quitando todas estas capas para despertar y recordar y volver a tener contacto con lo que verdaderamente somos. Entonces, yo recomiendo mucho el curso de milagros, pero hay muchos caminos, no es el único. Yo recomiendo el curso porque a mí me parece un atajo, me parece un camino corto, pero hay muchos caminos. Yo recomiendo este. Tiene un nombre que es controversial, el curso de milagros, ¿no? Hace como una referencia también. La palabra milagro la tenemos asociada con algo religioso, pero no tiene nada que ver. El milagro es simplemente la corrección del pensamiento. Es lo que sucede ahorita. ¿Recuerdan en uno de los podcasts? Pongo el ejemplo de esta persona que ve un estacionamiento, llega a un lugar, llega a la plaza a tomar clases con nosotros y entra al salón de clases y muy asustada y muy enojada porque el estacionamiento estaba muy oscuro. Le pareció que alguien se iba a matar allá afuera, le dio mucho miedo ese estacionamiento y entonces me dijo que yo tenía que hablar con el gerente de la plaza y que tenían que arreglar eso. Y bueno, entró asustada, con miedo, enojada. Y luego entró otra persona a la clase y dijo: ¡wow! ¡Qué padre estacionamiento! Está increíble, vengan a ver el estacionamiento. Entonces, el estacionamiento es la vida. Lo que tenemos que ver es por qué alguien lo ve oscuro, peligroso, con miedo, con peligro de muerte, y alguien no. Todo está en la mente, en la forma en la que percibimos las cosas. La mente del Hijo de Dios necesita hacer correcciones, tenemos que corregir nuestra mente. Lo único que podemos corregir es la mente, porque lo demás es un efecto, es una proyección. Entonces tenemos que corregir la mente para empezar a ver ese estacionamiento cada vez más claro, empezar a perder el miedo, empezar a deshacer de mi mente. Esto es lo que el curso me ayuda a deshacer de mi mente, los errores que me hacen percibir ese estacionamiento oscuro, hasta que empiece a percibir un estacionamiento lo que el curso llama el mundo o el sueño feliz, ¿sí? En donde me voy deshaciendo de todas estas capas que me mantienen en el sueño de las ilusiones y que me mantienen dormido, todas estas capas que son principalmente la culpa, los resentimientos, el miedo. El curso nos va ayudando a deshacer todo esto de la mente y es como si nos fuéramos quitando lentes
y entonces nuestra percepción va cambiando y empezamos a ver un estacionamiento cada vez mejor, cada vez más claro, cada vez con más paz, con menos conflicto. Lo que está cambiando no es el estacionamiento, lo que está cambiando es la mente. Y entonces la mente empieza a cambiar y lo que estamos viendo afuera, que es el efecto de la mente, empieza a cambiar también. Parece que cambia, pero en realidad lo que cambia es la mente. El Curso de Milagros es un libro y es un curso, es espiritual, pero es una espiritualidad universal. No está adscrito a ninguna religión, lo estudian ateos, judíos, católicos, cristianos, etcétera. Ateos inclusive, porque es un curso para recobrar la paz interior. Yo tengo gente que dice, yo no creo en todo esto que me estás diciendo, pero he empezado a hacer el curso y empiezo a sentirme más en paz. Bueno, ese es el objetivo en realidad, ¿no? No tienes que creer nada y tampoco tienes que hacer el curso. El curso es uno de muchos caminos. Lo que sí tienes que decidir es si quieres seguir viviendo en conflicto, en la confusión, bajo el engaño de lo que parece que es la realidad, que no lo es, o si quieres empezar a descubrir una nueva forma de ver el mundo en donde puedes recobrar la paz interior y empezar a ver las cosas de una manera distinta. Si te decides por la paz, entonces el curso puede ser algo que te puede funcionar. Bueno, entonces el curso tiene una premisa, una base que dice que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe. Esto está hablando entonces de que nuestra realidad, o sea, la verdad, es que seguimos a salvo. Seguimos ahí en casa de nuestro Padre y estamos a salvo. Soñamos que no estamos a salvo, soñamos que estamos en peligro, soñamos con las amenazas y con el miedo, pero son sueños, es una ilusión. Las ilusiones parecen reales, el mundo que percibimos parece muy real, así como cuando soñamos un sueño lúcido que nos parece real. Pero todo es una proyección mental. Tú puedes observar esto inclusive en el nivel de la forma. Si quisiéramos explicar esto a nivel del sueño, observa esto. El ojo percibe luz. La luz entra por el ojo manda una señal eléctrica al cerebro y el cerebro interpreta esta señal eléctrica. ¿La interpreta en base a qué? A todo lo que hay en el subconsciente. ¿Ok? Toda esta culpa de la que hablamos, los resentimientos, los miedos, todo lo que creo que me pasó en mi historia personal, transgeneracional, colectiva. Y entonces la mente hace esta interpretación y el cerebro, una vez que hace la interpretación de la luz que está recibiendo, proyecta una imagen. Proyecta esta imagen en donde parezco estar yo inmerso en este escenario. Pero fíjate cómo esta imagen entra la luz por el ojo, la señal eléctrica al cerebro y el cerebro proyecta esta imagen en mi mente. En realidad, la imagen la proyecta mi mente. Pareciera que las cosas están allá afuera. Pero imagínate este efecto. Si tú estás sentado en una sala de cine y estás viendo la pantalla, parece que la luz viene de la pantalla, pero esta es una ilusión. Y entonces estamos viendo una película en esa pantalla, que es el mundo, el mundo que proyectamos cuando soñamos, y parece que es real, parece que la causa de las cosas que me suceden están allá afuera. Este es un error. Parece que la luz viene de la pantalla, pero en realidad llega un momento en el despertar de conciencia en donde te das cuenta que la luz no viene de la pantalla, sino que viene del proyector. Es decir, que lo que estoy viendo en mi mente no viene de afuera, sino que viene de mi propia mente, que es el proyector. Tratamos constantemente de arreglar las cosas en la pantalla, pero la verdad es que no podemos cambiar nada en el mundo de la forma porque el mundo que vemos no es la causa, es el efecto. Y un efecto no puede producir efectos. Tenemos que ir a la causa si queremos cambiar las cosas. Si no nos gusta la película que estamos viendo, tenemos que ir al proyector. No podemos cambiar nada en la pantalla. Podemos intentar hacerlo y pareciera que de alguna forma, a veces cuando arreglamos las cosas allá afuera, parece que se arreglan temporalmente y no siempre. Pero cuando se arreglan temporalmente, lo único que hacemos es cambiar un sueño por otro, porque la causa no se ha corregido. Entonces, si yo estoy viviendo una experiencia y parece que la logro corregir allá afuera, mientras no corrija la causa que está en mi mente, voy a volver a vivir una experiencia similar. Igual o de alguna otra forma, pero lo que voy a volver a vivir es si fue el miedo o el resentimiento o la culpa o el ataque, lo que sea. Mientras no corrija en el proyector o en mi mente lo que sí se puede corregir,
voy a seguir viviendo las mismas experiencias. Entonces, una vez que entiendo que todo está en mi mente, entonces ahora sí puedo corregir, pero puedo primero dejar de ser la víctima. No soy una víctima del mundo que veo. Esto es lo primero que tengo que hacer. Todo lo estoy creando yo, lo está generando mi mente. ¿A partir de qué? Pues está simbolizando todo lo que está profundamente en el subconsciente, toda la culpa, todo el miedo, todo el resentimiento, todo lo que creí que me pasó, lo que creí que me hicieron, lo que creí que le hice a los otros, miedos, culpas, todo lo transgeneracional. Son una serie de cosas que hay que corregir. Y no las puedo corregir solo, pero una vez que yo reconozco que yo creé y yo fabriqué todo, puedo pedir ayuda. ¿Y a quién le pido ayuda? A este aspecto superior que ya conocimos como Espíritu Santo, pero que le puedes llamar como tú quieras, que es el que nos puede ayudar a ir corrigiendo de nuestra mente todos estos errores. El curso de milagros a esto le llama la expiación, deshacer los errores. Los errores que me hacen percibir ese estacionamiento oscuro. Y a medida que yo voy haciendo esto, con una herramienta que se llama psicoterapia, porque lo único que se puede curar es la mente, voy curando mi mente y voy deshaciendo todos estos errores, voy deshaciendo el miedo, voy deshaciendo la culpa, pero para esto tengo que empezar a escuchar una voz distinta y ya no seguir al maestro que seguía anteriormente, que es el ego. El ego quiere que permanezca la culpa porque es la que hace que permanezca el sueño. Entonces la expiación es deshacer la culpa de mi mente y a medida que voy haciendo esto, empiezo a ver un mundo distinto, un mundo diferente y empiezo a recuperar la paz, el conflicto empieza a deshacerse, pero el ego en su plan, el ego es muy astuto porque como el ego también tiene un plan para que yo me deshaga de la culpa, pero esto en el curso viene como expiación con E minúscula, porque en verdad no te deshaces de la culpa, pero es un truco que hace el ego. El ego es muy astuto. El ego no quiere que veas que la culpa está en tu mente. Entonces, en el sueño, en las ilusiones, lo que hace el ego es que te hace un truco para que pienses que te deshaces de la culpa. ¿Cómo? Mediante la proyección. Se la echas a alguien más, o a otra persona, a mi pareja, a mis papás, al gobierno, a Dios, a quien sea. Pero el mecanismo de proyección del ego es un truco que te hace en donde le echo la culpa al otro. Entonces parece que me deshago o me libero de la culpa y la escondo o la oculto en el otro. Esto no sirve de nada, porque esto me mantiene dormido. Porque si solo hay un hijo de Dios, ¿a quién le estoy echando la culpa? Sigo confundido. Me estoy dando un doble golpe. Entonces la sanación empieza reconociendo que todo está en mi mente, que lo que percibo afuera en realidad está en mi mente, que es un efecto y que la causa está en mi mente. Entonces yo con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo hacer la psicoterapia del curso de milagros para deshacer de mi mente todos estos errores. Entonces empezar a quitar todos estos lentes y a medida que voy haciendo esto, que es un camino gradual de despertar de conciencia, voy recuperando la paz, pero lo único que está sucediendo es que voy descubriendo, voy quitando estas capas y me voy dando cuenta que eso que estaba buscando siempre estuvo ahí, nada más que lo había ocultado yo con todos estos lentes, con todas estas capas. Vamos deshaciendo estas capas para despertar gradualmente de este sueño y vamos reconociendo entonces la verdad para salir de este sueño en donde el Hijo de Dios sueña que nace y muere, sueña que nace y muere y sigue reproduciendo la culpa y el conflicto. Entonces tenemos que deshacer todo esto de la mente y ya sabemos que casi todo lo que está en mi mente está oculto en el subconsciente. Entonces es necesario encontrar todo esto que está en el subconsciente y para esto necesito la ayuda de esta parte o de este aspecto mío superior, el Espíritu Santo. Porque el mundo que yo percibo como algo real es un mundo que yo sigo juzgando en base a eso, en base a lo que estoy viendo proyectado. Entonces necesito tomarme de la mano del Espíritu Santo, de este aspecto superior a mí, para mirar lo que hay oculto en mi mente y entonces verlo con ojos distintos, con los ojos del Espíritu Santo, porque el juicio del Espíritu Santo, que es el verdadero juicio, prevalece sobre mi juicio, que es un juicio equivocado. ¿Cuál es el juicio final? ¿Cuál es el juicio del Espíritu Santo? Que soy inocente, que todos somos inocentes.
Este es el juicio que prevalece cuando yo decido tomarme de la mano del Espíritu Santo y ver las cosas desde su punto de vista. ¿Cuál es ese punto de vista? Que yo soy inocente. Es el punto de vista en donde el padre está viendo a su hijo, el hijo está teniendo una pesadilla, sueña que está en el infierno, pero es un sueño. El hijo sueña que ha pecado, sueña que hay pecadores, y en su sueño se está autocastigando. Tiene miedo, pero en realidad lo que está sucediendo es que el hijo nada más está dormido en esa cama y está soñando. En realidad el hijo es inocente, sueña que no lo es, pero entonces el Espíritu Santo dice, eres inocente, todo lo que estás viendo es una fabricación tuya, mental. La mente es muy poderosa, la mente es capaz de proyectarnos en escenarios que parecen reales. Yo descubrí una vez los sueños lúcidos, y con esto comprendí perfectamente que la mente es capaz de proyectarme dentro de un escenario en donde parece que todo es real, donde puedes tocar las cosas. Te invito a que busques esta técnica de sueños lúcidos, cualquiera lo puede hacer, no es fácil, pero hay que practicarlo. Y el que logra hacer sueños lúcidos puede tener estos sueños dentro del sueño, por decirlo de alguna forma, en donde parece que todo es real. Estás soñando, pero al mismo tiempo estás consciente de que estás en tu cama dormido, y eso que estás soñando es súper real. Puedes tocar las cosas, puedes hacer diferentes cosas en el sueño lúcido, porque la mente puede hacer esto. La mente me puede proyectar en un escenario que parece real. Y entonces, esta es la invitación para seguir este camino de recordar lo que somos, de deshacer todas estas ilusiones y llevarlas ante la verdad de que todo lo que estamos viendo es una proyección mental, no es nuestra realidad fundamental. Cierro con este otro cuento, esta otra complemento a los cuentos que estamos contando para comprender quiénes somos. Es otro cuento, es muy similar. El padre o la fuente crea una extensión de sí mismo, que es el hijo, y el hijo que está en este estado, en esta condición original, que es la condición del reino, en paz, en amor, en felicidad, así como cuando se cuestionó por una fracción de segundo, ¿qué pasaría si yo me voy de casa de mi padre y me valgo por mi cuenta? En esta historia, el hijo se cuestiona y dice, ¿cómo puedo saber que estoy en paz? ¿Cómo puedo saber que soy amor? Si nunca he experimentado lo opuesto, no tengo una referencia para saber que estoy en paz. En ese momento, como el hijo es creador, hay una explosión, como la explosión del Big Bang, en donde el hijo, por una fracción de segundo, sueña, crea o representa todo lo que no es, para crear una referencia y poder saber lo que sí es. Tú no puedes saber si vamos a pensar que la Tierra siempre ha estado a 40 grados centígrados. No podríamos saber si hace frío o calor porque nunca hubiéramos tenido una referencia distinta de otra temperatura. Necesitamos referencias para poder experimentar lo que estamos experimentando. En este sentido, el Hijo de Dios proyecta esto. Esto es lo que en el sueño de separación se conoce como la dualidad, en donde se generan los polos opuestos. Entonces, si el Hijo de Dios estaba en amor y en paz y se cuestiona en esta investigación que hace de cómo puedo saber que estoy en amor y en paz si nunca he experimentado lo opuesto, proyecta este mundo de los opuestos, de las polaridades, y proyecta la polaridad opuesta al amor y a la paz, que es lo que estamos observando, que es el miedo y el odio. Y entonces el Hijo de Dios inicia esta especie de juego, de ilusión o de sueño, en donde se experimenta a sí mismo a través de esta polaridad opuesta, y entonces empieza este camino de regreso, partiendo de la polaridad opuesta, de regreso hacia su condición original, para que una vez que regresa pueda decir, ya entendí que estoy en paz, porque ya experimenté lo contrario. Entonces, en realidad lo que estamos observando es el absoluto, ¿sí? Dios, la fuente, viviendo todas las posibilidades para experimentarse a sí mismo. Este juego, esta proyección mental es lo que se conoce como el Matrix o
el maya, la ilusión, la proyección, la misma física cuántica sabe que lo que estamos viendo no es en realidad lo que está ahí, sino una interpretación que hacemos de la realidad. El ser humano en su soberbia cree que lo que está viendo es lo único que existe, lo que puede tocar es lo único que existe. Pero entiende este concepto, nosotros no vemos más del 1% del espectro electromagnético que hay. O sea, no vemos más del 1% de lo que en realidad hay ahí, y pensamos que nuestro universo y lo que vemos es todo lo que existe. Estamos muy limitados, el ojo humano solo puede percibir una fracción de lo que realmente hay ahí. Y lo que percibimos lo juzgamos como real, como definitivo y como único. Entonces la invitación está a empezar a abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Y bueno, hasta aquí con este podcast, nos vemos en el siguiente. Gracias por tu tiempo.